Vamos a abrir la palabra del Señor en Evangelio Mateo capítulo 13. Evangelio Mateo capítulo 13, verso 18 al versículo 23. Evangelio Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Después el siguiente, cuando ya desarrollamos. En el capítulo 13 de Mateo está la parábola del sembrador. En el capítulo 13, 1. Y en el versículo 18 al 23 está su interpretación de esta parábola. Vamos a poner de pie y vamos a lecturar la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Él les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Siéntense, hermanos. En este enseñanza de la parábola de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar de tres temas principales. Primero, vamos a hablar del sembrador. En segundo lugar, vamos a hablar de la semilla. En tercer lugar, vamos a hablar de los suelos. En primer lugar, vamos a hablar del sembrador. Segundo lugar, vamos a hablar de la semilla. En tercer lugar, vamos a hablar de los suelos. Y los suelos se van a dividir también en 4. En ese sentido, qué precioso. De repente muchas veces ya hemos leído esta parábola del sembrador. Muchas veces de repente hemos predicado de la parábola del sembrador. Y ya tenemos más o menos una idea de qué se trata la parábola del sembrador. Voy a desarrollar. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, la Biblia dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Dónde estaba el mar? En el valle de Galilea, el mar de Galilea, el lago de Galilea o el mar de Galilea. Jesús dice salió de la casa. En esos tiempos
Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzaba su ministerio, Él nació en Belén de Judá. Solamente nació en Belén de Judá porque sus padres eran de Belén de Judá. Pero Jesús vivió toda su infancia en Nazaret. Y cuando ya comenzó su ministerio, Jesús se va a Galilea. Había una ciudad junto a Galilea, una ciudad llamada Capernaum o Cafarnaum. Y acá dice, Jesús salió de la casa. Seguramente, tal vez salió de la casa que él había alquilado o de una casa que él estaba viviendo, alojado. Salió Jesús y se sentó junto al mar. ¿Qué pasa? Y se juntó mucha gente. Cuando la gente, la muchedumbre, le vio a Jesús sentado ahí, vinieron muchas personas, porque la gente buscaba a Jesús, porque Él sanaba, Él hacía milagros que nunca ningún ser humano había hecho en la faz de la tierra. Y entrando Él en la barca, cuando mucha gente apareció, Jesús entró a la barca y se sentó mucha gente, y se juntó mucha gente, y Él entrando en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. El contexto de este mensaje de la parábola del sembrador, Jesús está, amados hermanos, en la playa y mucha gente apareció. Jesús subió al barco no para que se escape, sino para que el viento que sople para la multitud a la playa, Él se sentó y que le ayude el viento y que lleve con facilidad las palabras, porque en ese tiempo no se usaba micrófono ni equipo de sonido. A voz en cuello tenía que predicar a la multitud. Imagínense ahora sin micrófono, gritaría y mi garganta se malograría. Pero cuán potencia nuestro Señor Jesucristo usando la naturaleza, el aire, para que se escuche el mensaje a la multitud. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, otros estudiosos de la Biblia dicen que por ahí, por algún lugar, Jesús mira a algún sembrador que estaba sembrando en su chacra, en su terreno. Estaría sembrando a alguien, ¿no? Entonces, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, usando esa persona que está sembrando ahí, haciendo conocer de este tema, comienza a hablar a la multitud y dice de la parábola del sembrador. A su nombre. Dale palmas al Señor. Entonces, ¿sabes por qué Jesús se le ocurre hablar de la parábola del sembrador? Porque tenemos que tener en cuenta, amada iglesia, porque en esa multitud que le seguía a Jesús, había 4 tipos de personas. Humanamente, un psicólogo o algún profesional, algún científico no podía notar
que había 4 tipos de personas en esa multitud. Pero Jesús conocía a esta gente porque Él es Dios. Amén. Jesús conocía muy bien estos 4 tipos de personas que había en la multitud. De eso vamos a hablar en las semillas. Pero ahora les voy a hablar del primer punto. ¿Quién es el sembrador? Acá dice la palabra dice la palabra del Señor: y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Atento seguramente, ¿qué es lo que va a hablar? ¿No? Dice acá, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Gracias, siervo. He aquí el sembrador salió a sembrar. Jesús comienza con esta parábola. Ahora, antes de pasar, amados hermanos, estaba saltando este punto muy importante. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Dale palmas al Señor. Aleluya. Entonces, dice la palabra del Señor de esta manera: he aquí el sembrador salió a sembrar. 4. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó. Ahora vamos a hablar de la semilla, o mejor dicho, del sembrador. Acá dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. Ahora vamos a hablar del sembrador. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién sería el sembrador? Porque acá Jesús dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. Ahora la respuesta es: el mismo Jesús es el sembrador. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? El Señor Jesucristo es el sembrador, amados hermanos. Porque la parábola dice, en el mismo versículo, dice el versículo 37, dice: el sembrador es el Hijo de Dios. Gloria a Dios, ¿no? Dice el sembrador 37, dice: respondiendo él les dijo: el que sembraba la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesús es el sembrador. Nuestro Señor Jesucristo es el que siembra, la palabra. La Biblia, que la predicación de la enseñanza de la verdad de Dios es así. Es como tomar la semilla de Dios, la palabra de Dios. Amados hermanos, la enseñanza es la semilla, pero el que siembra se llama nuestro Señor Jesucristo. Él salió a sembrar, caminaba por las aldeas, caminaba por los pueblos, caminaba por las ciudades, sembrando la semilla. El buen pastor, el que siembra la semilla, se llama nuestro Señor Jesucristo. Ofréndele esas palmas al Señor. Y ahora el Señor nos ha dado a nosotros a sembrar la palabra.
el Señor nos encomendó a nosotros para sembrar la palabra. A los pastores, a los maestros, a los profetas, a los apóstoles. Hoy por hoy nosotros tenemos ese mandato de sembrar la palabra de Dios. Nosotros somos los sembradores. Pero acá dice, en este contexto, nuestro Señor Jesucristo es el mismo que está sembrando la palabra. Él es el sembrador de la palabra. Eso es el primer punto, amados hermanos. ¿Cuánto estamos entendiendo, iglesia? Ahora, en el segundo punto vamos a pasar la semilla. ¿Qué es la semilla? Si el sembrador es Jesucristo. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Jesús en esta parábola habla de una semilla? Una semilla tan pequeñita, una semilla tan insignificante, porque una semilla realmente es algo pequeño. Pero cuando lo siembras esa semilla, crece de esa semilla un tremendo árbol. ¿No, hermanos? Una semilla es pequeña, puede ser una semilla de mostaza, puede ser una semilla de naranja, puede ser una semilla de algún árbol. Por ejemplo, este árbol quinacho tiene semilla. Estos árboles tremendos produce su semillita. Su semillita es chiquitito. Y acá nuestro Señor Jesucristo está usando la semilla y diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla, muy importante la semilla. Gloria a Dios. En Marcos y Lucas se nos dice que la semilla es la palabra de Dios. Marcos capítulo 4 versículo 14, Lucas capítulo 18 versículo 11, dice que la semilla es la palabra de Dios. ¿Cuándo dicen amén? La semilla es la palabra de Dios. La semilla representa la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿No? Entonces, en Mateo se llama la palabra del reino. Mateo capítulo 13, versículo 19, dice que la semilla es la palabra del reino. ¿No? Precioso, gloria a Dios. La semilla es la palabra del reino. Y también se compara la palabra de Dios con la semilla por varias razones. Aquí tenemos, en primer lugar, como toda semilla natural, la palabra de Dios tiene vida en sí misma. La semilla es la palabra de Dios, pero esta palabra tiene vida en sí misma. ¿Cuándo dicen amén? Porque yo selecciono una semillita y lo voy a sembrar, porque ahí adentro tiene vida en sí misma. En segundo lugar, como la semilla natural, la palabra de Dios produce fruto. Produce fruto. Gloria a Dios. Y en ese fruto hay más semillas para más fruto. Solamente de una sola semillita siembras, crece un árbol grande, y ese árbol grande produce más semillas. Amén. Estamos hablando de la semilla, que la semilla es la palabra del reino o palabra de Dios. ¿Cuántos pueden dar aplausos para eso? Gloria a Dios. Y en tercer lugar, la semilla natural, la palabra de Dios, tiene que ser sembrada, cultivada. Amada iglesia, la semilla tiene que ser cultivada. La semilla tiene que ser sembrada. Chay muju chaja, quichua penenco muju nisparikiao,
porque estaba investigando también en quechua al preparar esta enseñanza. Chay mujuja tarpunas. Chay mujutaja tarpunas. Tarpunas chay mujutaja. En primer lugar, amados hermanos, la semilla, se compara la palabra de Dios con la semilla por varias razones. Voy a repetir. En primer lugar, como toda semilla natural, la palabra de Dios tiene vida en sí misma. Esa semilla tiene vida. Dicho de otra manera, esa semillita está vivo. Está vivo. Por más que lo guardes varios años, esa semillita está vivo. Cuando cae a la tierra, brota. Así es la palabra de Dios, como una semilla. No es una palabra muerta, sino una semilla viva que está ahí. Dale palma al Señor, aleluya. Repitiendo, en segundo lugar, como toda semilla natural, la palabra de Dios produce fruto. La palabra de Dios o esa semillita, cuando uno siembra, crece y va a dar muchos frutos. Cuando siembras una naranjita, de una semillita, una naranja, crece un árbol tremendo. ¿Cuántas naranjas en una sola naranjita? ¿Cuántos frutos? ¿No? De mandarina, peor, ¿cuántos frutos? Una semilla, así es la palabra de Dios. De una semillita. Un día esa semillita fue sembrado en mí. Creció, brotó, dio fruto. Por la gracia del Señor, no sé cuántas almas he ganado, pero muchas almas he ganado. Esos son los frutos y esos también van a producir. Y esos también van a producir. Cuando cae a buena tierra van a producir. La semilla tiene vida en sí mismo. Y tiene que producir más semillas. Finalmente, en tercer lugar, como la semilla natural, la palabra de Dios tiene que ser sembrada. La semilla tiene que ser sembrada, amada iglesia. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? La semilla tiene que ser sembrada. No es para elogiar, no es para guardárselo para ahí como una alajita toda la vida. La semilla tiene que ser sembrada. Eso es la semilla que compara nuestro Dios a la semilla, la palabra de Dios, por estas tres razones. Primero hemos dicho, hermanos, la semilla tiene vida en sí mismo. En segundo lugar, la semilla tiene que ser cultivada. En tercer lugar, la semilla, amados hermanos, tiene que cultivada y dar, mejor dicho, en segundo lugar, la semilla tiene que producir más semillas. En tercer lugar, la semilla tiene que ser cultivada. Por estas razones, nuestro Dios compara a la semillita la palabra de Dios. ¿Cuándo estamos aprendiendo, amados hermanos? Esa semillita, cuando uno siembra a la tierra, comienza en la tierra, esa semillita muere y comienza a transformarse y comienza a crecer, ¿no? Y a través de esa semillita, hermanos, crece un árbol grande y esa semilla tiene poder. Porque no sé si ustedes habrán visto algún árbol, habrán sembrado una semilla en algún parque o en la vereda, echa raíces hasta a esa pista que está en la vereda, o puede estar dentro de la casa. ¿Con qué fuerza lo levanta hasta al mismo concreto, no? Sus raíces con fuerza, porque esa semilla, cuando uno le siembra, crece y da, echa raíces. Un cedro, un caoba, a su hermano, unas raíces. ¿Sí, hermanos? A través de esa semilla, gloria a Dios,
El apóstol Pedro nos recuerda que solo la palabra de Dios tiene poder para cambiar vida del hombre. Primera de Pedro 1:23 dice que como la semilla tipifica la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene el poder de cambiar la vida del hombre. Cuando dicen gloria a Dios. La semilla es la palabra de Dios y Pedro dice, amados hermanos, en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23, que esta semilla tiene el poder de cambiar la vida del hombre. ¿Cuántos estamos aquí que un día cayó esa bendita semilla en nuestros corazones y estamos aquí nuevas criaturas? Un día estábamos, como dijo en aquel año el evangelista grande, en 1800, John Wesley dijo: yo voy a convertir a los siervos de Satanás para que sean siervos de Dios Altísimo. Pero no era su palabra de Wesley, sino que aquella semilla que cayera a la vida de esa persona, y esa persona será cambiado, porque en la semilla que tipifica la palabra de Dios hay potencia, poder de Dios. Hay potencia y poder de Dios en la semilla. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, también dice, siendo renacidos, no por simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero esta semilla, que es la palabra de Dios, no es una semilla corruptible, sino cuando compara a la palabra de Dios, esto es incorruptible. O sea, es exactamente la misma palabra que vino del cielo. A su nombre. Aleluya, dale palmas al Señor, apláudele. Gózate, hermano, hermana, gloria a Dios, precioso. Yo estaba preparando esta enseñanza ya hace semanas, porque me encanta, hermanos, me encanta, me gozo cuando yo estudio la palabra de Dios, me gozo con todo mi corazón, porque cuando entiendo poco a poco las revelaciones de Dios, uno se siente agradecido, uno se siente, a veces, hermanos, me casi caen mis lágrimas y estoy ahí, wow, que esto decía, wow, precioso, maravilloso, y me siento al leer, hermano, este sermón, al leer de repente este estudio, me digo, wow, qué tremendo es, hermanos, qué tremendo es, hermanos, que la semilla es la palabra de Dios y lleva poder en sí mismo. La palabra de Dios. Y Jesús sigue sentado en la barca y enseñaba a la multitud, como dije hace un ratito, que en esa multitud había 4 tipos de personas. O dicho de otra forma, había 4 tipos de terrenos. Ahí estaba el sembrador, ahí estaba la semilla que salía de su boca, la palabra de Dios. Pero había en la multitud 4 tipos de personas, 4 tipos de corazones o 4 tipos de terrenos. Ahora el problema no está en el que siembra, el problema no está o en la semilla. Ahora el problema está en los terrenos. Vamos a desarrollar paso a paso. Jesús es el sembrador, porque la semilla es la palabra de verdad. Es la palabra que produce poder. Es la palabra que produce cambio, transformación. La semilla que salía de la boca del mismo Jesús producía una potencia de transformar el mundo entero para la gloria de Dios. Dale palmas al Señor como para que despierten nuestros hermanos. Precioso. Ahora, antes de entrar a tipos de suelos, les quiero hablar también un poquito del concepto del suelo.
Porque el suelo vamos a dividir en 4 terrenos que la misma Biblia está hablando. Y acá la palabra del Señor, cuando regresamos, porque la interpretación de esta parábola del sembrador en el capítulo 13, versículo 1 al versículo 9, su interpretación está en el mismo capítulo, versículo 18 al versículo 23. Y a la interpretación recién vamos a pasar cuando vamos a hablar de los suelos. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Entonces, amados hermanos, los suelos, porque aquí la palabra de Dios dice 4, Mateo capítulo 13, versículo 4. Y mientras sembraba, ahí recién comienza, dice, parte de la semilla cayó junto al camino. Ahí está hablando de los suelos. Pero esto vamos a desarrollar después. Ahora les quiero hablar de los suelos. Amados hermanos, los suelos presentan 4 clases de gente, cada uno con la respuesta diferente a la palabra de Dios. Todos los 3 escritores de los evangelios identifican el suelo con el corazón. Los suelos que está hablando aquí, parte de la semilla cayó a los pedregales, a los espinos, junto al camino es primero. Segundo es pedregales. Tercero es espinos. Y cuarto es buena tierra. Entonces, amados hermanos, los suelos representan corazones de esa multitud que estaba escuchando a Jesús hablando en la barca, enseñando. Dentro de esa multitud había 4 tipos de corazones, 4 tipos de suelos. Amén. Porque recordemos, amada iglesia, no duerman por favor. Algún hermano que haga despertar a los hermanos, que no se pierdan. A su nombre, a su nombre, a su nombre, gloria a Dios. Ofréndeles esas palmas al Señor. Jesús conocía a la multitud, porque Jesús era Dios. En la multitud, amada iglesia, en la multitud, amado hermanos, había gente que venía a Jesús no para que entregue su vida a Él. Otros venían, hermanos, porque solamente querían sanarse. Otros venían, hermanos, para averiguar en qué estaba fallando Jesús. Eran mandados por los ancianos fariseos, saduceos. Habían mandado a ver ese hombre en qué va a fallar. Otros venían por ver milagros nomás. Otros venían solamente para que sean sanados. Otros venían para que coman, a ver cuántos pescados, cuántos peces, cuántos panes. Ahí estaba en la multitud. Pero estaba 4 tipos de corazones. Por eso en Mateo capítulo 13 dice: arrebata a lo que fue sembrado en su corazón, uno de los suelos. Marcos 4:14, la palabra que se sentó en sus corazones. Lucas 8:12, quita de su corazón la palabra. En los 4 suelos el Señor está predicando las varias clases de respuestas que los sembradores de la palabra encontrarán. En la multitud había 4 tipos de suelos, 4 tipos de corazones. Los suelos representan, una vez más voy a decir, recapitulando, los suelos representan los corazones de los oyentes que estaban en la multitud. Ahora vamos a pasar, amados hermanos, al primer suelo. Déjame adelantarte en esta mañana. Déjame adelantarte en esta mañana, hermanos. Hay 4 tipos de suelos. El que cayó junto al camino, el que cayó a los pedregales, el que cayó a los espinos, el que cayó a la buena tierra. Pero déjame adelantarte. Voy a pasar paso por paso los 3 suelos
Los tres suelos que vamos a ver son los suelos que nunca fueron aprobados por Dios. Vamos a pasar. Hablando en primer lugar, vamos a llamar, leyendo una vez más, dice la palabra del Señor, y mientras, versículo 4, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Mientras sembraba, versículo 4, Mateo capítulo 3 estamos, versículo 4. Mientras sembraba, la parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Gloria a Dios. Vinieron las aves y la comieron. Vamos a hablar, en primer lugar, este tipo se llama el corazón endurecido. Así pónganlo. Este tipo de suelo, que es que la semilla cayó junto al camino, hermanos, es el corazón endurecido. Hay mucha gente, a veces escucha la palabra por obligación. Hay mucha gente ahora, ustedes habrán notado, hay mucha gente que no quiere escuchar el mensaje de Dios. Tiene un corazón endurecido. Cuando le hablas del evangelio se aburre, no le gusta. Como un hermano me dijo: antes, pastor, estábamos en velorio, chacheando nuestra coquita, fumando nuestro cigarrito, tomando nuestro traguito, cañita caliente, hasta que llegaron los benditos hermanos con su bombo, con su pandereta, y comenzaron a cantar, comenzaron a predicar, y dije yo en mi corazón: malograron todo. Me levanté y me fui a mi casa a dormir. Está hablando de este tipo de corazón, cuando esa gente tiene un corazón endurecido, no quiere para nada el evangelio de Cristo. No quiere, hermanos. Muchas veces yo he ido a la casa, alguien me llevó, vamos a ayudar a oración, yo predicaba, y esta gente estaba incomodado, a la vista se nota, no quería escuchar, tenía un corazón endurecido. No quiere escuchar, está ahí, ¿a qué hora se irán? Se siente incómodo, no quiere escuchar el mensaje. La Biblia dice que este corazón es el terreno junto al camino. En otra palabra también dice, tiene un corazón encallecido. Callo, tiene un corazón de callo, totalmente fuerte. Llega la semilla junto al camino. Nosotros vamos a entender más o menos en nuestro lenguaje, en nuestro contexto, más o menos en parte sierra. Las chacras son divididos, ¿no? Así, por acá hay un tipo camino, por acá hay un sembrío, de acá de otra persona su chacra, de acá sí otra persona su chacra, acá está creciendo trigo, acá está creciendo de repente quinoa, allá sí está papa, algo así. Entonces hay un espacio junto que camina estos vecinos, que camina el sembrador. Jesús está en la barca, está mirando al sembrador y está echando la semilla. Y cuando está echando la semilla, unas semillas cayeron junto al camino, a ese camino duro. Ese lugarcito es duro, ¿no? Duro. Está duro, tanto caminar, está duro, hermanos. Entonces ese semilla cae y está encima, no puede entrar, no puede, hermano, desarrollarse, no hay tierra, prácticamente no hay tierra. Esas personas tienen un corazón duro, un corazón endurecido, ¿no? Está roca, está como cemento ya, está. Y esa persona, como vuelvo a repetir, no quiere escuchar del evangelio, no quiere escuchar. Pero de todas maneras, escuchen, viene algo precioso, maravilloso. Pero
de todas maneras cayó la semilla ahí. De todas maneras la semilla está ahí junto al camino. No es que a esa persona le predicamos la palabra, pero no quiere escuchar la palabra. Pero la semilla está ahí. Pero la semilla está ahí. Chay tarpuco y mujuja, chay picachcan, chay caminopi, cachcan. Ahora, amados hermanos, el enemigo diablo no quiere que esa semilla que esté ahí. Vamos a leer más abajo, dice la palabra del Señor. Y mientras el sembrador sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Ahí viene, y vinieron las aves y la comieron. Las aves representan al diablo. Las aves representan a Satanás. En este hombre, aunque por más que no quiere escuchar, diablo se asegura. Satanás se asegura. Tal vez esta semilla puede brotar mejor, ya me llevo. Entonces, de esa persona, por más que haya sido sembrado, viene Satanás y se lo lleva, hermanos. Ese representa las aves. Las aves representan a Satanás. No, vamos a leer en la interpretación en el versículo 18. Cuando alguno oye la palabra del reino, ahí está, ahí vamos la interpretación. Dice versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Está explicando. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? El demonio. Y arrebata lo que fue sembrado de su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El malo, el demonio viene y se lo lleva. Se aseguró ya. Brotaron mampasmi, uñaron mampasmi. Mejor ya me llevo ya. No, Satanás no quiere. Satanás no quiere, hermanos, que ese corazón endurecido se convierta. Porque en otra palabra dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de las personas para que no crean en el evangelio del reino de Dios. Lo tiene cegado. Por más que la palabra cae, ese hombre tiene un corazón duro, tiene un corazón encallecido, tiene un corazón endurecido. No quiere saber del evangelio, se aburre del evangelio, no quiere escuchar del evangelio. Yo estaba preguntándome cuando estudiaba este sermón, cuando estaba preparando, y me preguntaba, hermanos, es una preocupación, pero a veces nosotros nos preguntamos, queremos saber, queremos entender. Decíamos, ¿no? Pero ¿por qué esto es así? Pero ¿por qué esto no es posible? La realidad no se puede cambiar, porque la realidad de la humanidad es así. Solamente Jesús está haciendo entender que estos corazones de las personas son así. Gloria a Dios. Amado hermano, ¿qué clase de persona es la que tiene un corazón endurecido? Ahora vamos a ver. La Biblia dice que ese corazón no la entiende, o dicho de otra forma, no quiere entender. ¿Ustedes conocen a ese tipo de personas que no quieren entender de Dios? Otras personas o que tienen de otra religión. Cuando le hablas, no, pero, o sea, ni siquiera no te deja ni hablar. Son personas, dice, esta persona es el corazón que no tiene el menor interés, es el corazón duro. No tiene interés, no tiene ni menor interés de escuchar la palabra de Dios. Está endurecido, no quiere saber nada de Dios. Y lo más peor, dicen, a mí no me hablas por favor de religión, yo soy ateo. ¿Has escuchado así gente? No me hables por favor, porque religión para mí no es el invento de los gringos, que esto, lo otro. No me habla por favor de religión, yo soy ateo, Señor.
Ese es el corazón. Ya estamos entendiendo que la semilla cayó junto al camino o junto a un corazón de un ateo. A un corazón de un ateo, a un escéptico. Cayó. Ahora, la Biblia dice que ese corazón no lo entiende. No lo entiende. Dije hace un ratito, hermanos, que el demonio, que el Dios de este siglo lo ha cegado el entendimiento. Vendaron umanta y atrapuan totalmente umanta, caimanta, vendaron total chata. Ni imata javancho, ni imata riconcho, ni nada. Así lo tiene el demonio. Eso dice la Biblia. Lo tiene totalmente vendado, cegado su cerebro, su entendimiento. Y esa gente dice: yo soy ateo. Yo soy ateo. Y cuando le quieres hablar del evangelio y quieres sembrar, esa semilla cae a ese duro, no quiere entender. ¿Cuánto estamos entendiendo, hermanos? Literalmente quiere decir que no quiere entender. La culpa no es de la semilla. Ahora viene, la culpa no es de la semilla, tampoco del sembrador, porque el sembrador es nuestro Señor Jesucristo. Cuando hemos hablado de la semilla también es la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, la semilla de la palabra de Dios fue recibida por los oídos físicos, pero debido a la dureza del corazón nunca germinó. Entendiendo de otra forma, no dejó el demonio. Cuando cayó a ese corazón encallecido, a ese corazón duro, Satanás al toque viene. Ahí está, dice, vienen los aves. En la interpretación aún mucho más, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Una persona oye la palabra, ha sido predicado la palabra, escuchó, no entendió. Pero el diablo no dice: bueno, no entendió y ya lo dejo. No, el diablo se asegura por completo y dice: viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que sembrado junto al camino. ¿Por qué crees que a veces le quieres hablar la palabra de Dios a alguien y con algo Satanás, cuando estás predicando, en algunas ocasiones me pasó así, cuando quería hablar algo y esta persona como que se escapó ya, como que estábamos a punto de hablar, el maligno ya se lo llevó ya. O cuando estoy hablando ya lo tapó con otro. Entonces ese tipo de corazón, gloria a Dios, a su nombre, bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, es el corazón endurecido. Ahora, hermanos, los de corazón duro son aquellos en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca. Ya les he dicho esto: la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice que el evangelio del reino, amados hermanos, es la gloria de Cristo. El evangelio es la gloria de Cristo. Segunda de Corintios 4:4. Y eso es lo que no quiere Satanás. Por eso lo endurece sus corazones. Como dice, ¿no? En este versículo, 2 de Corintios 4:4, es posible que este corazón indiferente oiga la palabra regularmente, pero el corazón duro y sin interés es fácil de presa del diablo. Es facilito, presa del diablo. Este corazón, este tipo de corazón. Amado hermano, aquí ya estoy terminando esta parte. Este corazón endurecido es presa fácil del diablo. Cuando esa persona no quiere escuchar el mensaje, tiene un corazón endurecido, facilito esa semillita que ha caído también, el demonio se lo lleva.
el demonio o esas aves que representan a Satanás, al toque se los lleva. Al toque se los lleva. Gloria a Cristo Jesús. Ahora, las aves representan al diablo. Satanás viene y se lleva. Porque a Satanás, al diablo no le conviene que ese incrédulo se convierta al Señor. Eso hay que entender bien, hermanos. Al diablo no le conviene que ese incrédulo se convierta al Señor. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? A Satanás, al diablo no le conviene. Manam Satanás diablo taja, paitaja, hermanos, agradancho o convenincho, chay, runa, duro son goyo runa, taita Dios kahman yaiku kamunanta. Por eso él, al toque lo arrebata, al toque lo quita, ¿no? Y mientras sembraba la semilla, cayó junto al camino, vinieron las aves y las comieron. Vinieron las aves y las comieron. Gloria a Dios. Y recapitulando, amada iglesia, esto es lo que cayó, la semilla junto al camino. Dale palmas al Señor. Aleluya. Esto es lo que cayó junto al camino. Yo de verdad estoy muy agradecido al Señor, porque